¿Crees que un guardabosques con 11 años de experiencia podría desaparecer en un sendero que conocía bien? Su cuerpo aparecería 7 años después, a 11 millas del lugar de su desaparición, en un glaciar al que es imposible llegar sin equipo especial. ¿Cree usted que 6 perros de búsqueda podrían detenerse simultáneamente en un punto y negarse a seguir adelante, como si se hubieran topado con una pared invisible? ¿Cree usted que un hombre podría escribir en su última entrada sobre una extraña niebla gris, un zumbido bajo y una pérdida de control sobre su propio cuerpo, y luego ser encontrado en lo alto de las montañas, con los brazos cruzados sobre el pecho como si fuera a ser enterrado? 8 de octubre de 1994. Parque Nacional North Cascades, Estado de Washington. Thomas Woods, de 36 años, guardabosques, salió a realizar una patrulla rutinaria y nunca regresó. Lo que se encontró 7 años después no encaja en ningún patrón lógico. Esta es la historia de un hombre que desapareció donde era imposible desaparecer y apareció donde no debería haber aparecido. El 8 de octubre de 1994, Thomas Woods, guardabosques de 36 años del Parque Nacional North Cascades, comenzó su jornada laboral como lo había hecho docenas de veces antes. Se trataba de una patrulla rutinaria por los senderos antes del final de la temporada, una tarea que había realizado durante muchos años. La zona del valle de Stehekin, donde prestaba servicio, es una de las más remotas del parque. No se puede llegar en coche desde la autopista. Hay que ir en barco, en avioneta o por senderos que tardan varios días en recorrer. La zona se encontraba a unos 3.800 pies sobre el nivel del mar, lo que no es extremo para los estándares de Cascade. Aún así, el terreno es difícil, pendientes pronunciadas, gargantas profundas, campos de rocas, ríos de corriente rápida y grandes circos glaciares en las partes más altas de las laderas. Thomas era uno de esos empleados a los que la dirección enviaba a lugares como este. En 11 años de servicio, había demostrado ser alguien en quien se podía confiar para patrullas en solitario, lejos de carreteras cómodas y radios con recepción perfecta. Los guardabosques de su perfil combinan varias funciones: inspector, agente de policía, rescatador, rastreador y, si es necesario, socorrista. Conocía bien los senderos y tenía fama de ser un hombre atento, disciplinado y extremadamente cauteloso que evitaba los riesgos y planificaba cuidadosamente cada movimiento. El otoño en las cascadas del norte siempre trae consigo un tiempo cambiante. A principios de octubre de 1994, la situación era típica de esta zona: nubosidad variable, ráfagas de viento, lluvias ocasionales y niebla que cubría periódicamente las crestas superiores. No era un periodo tormentoso, pero tampoco era una ventana ideal. Sin embargo, para un guardabosques experimentado, este es un escenario normal, que en sí mismo no es motivo de alarma. La mañana del 8 de octubre, Thomas condujo su camioneta de servicio hasta el inicio del sendero Cascade Pass Trail, una de las rutas clave de la sección norte del parque. Su tarea consistía en comprobar el estado de la frontera norte del parque, inspeccionar puentes y senderos, marcar posibles escombros y preparar notas para el final de la temporada. En el maletero llevaba los artículos habituales: una pala para avalanchas, una cuerda, un botiquín de primeros auxilios, una chaqueta extra abrigada, un termo con café, una carpeta de trabajo con documentos y formularios de informe. Llevaba consigo su arma personal y la radio de servicio, tal y como exigían las normas. Alrededor del mediodía, realizó una comunicación por radio, programada desde cerca del sendero Cascade Pass Trail. El mensaje fue breve y tranquilo. El sendero estaba en condiciones normales, las condiciones meteorológicas eran aceptables, estaba terminando su inspección y continuaría por la ruta hacia el campamento base.
No había informes de sucesos inusuales, lesiones o retrasos. Este fue el último contacto registrado. Cuando Thomas no apareció en el campamento base por la noche y se perdió la sesión de comunicación programada, se consideró inmediatamente una señal de alarma. En las patrullas en solitario, la disciplina de comunicación no es una formalidad. Si un guardabosques no se pone en contacto a la hora acordada y no informa de un cambio de horario, el protocolo dicta que se inicie una búsqueda. Primero, el operador intentó contactar con él por radio, luego a través de repetidores y, a continuación, se puso en contacto con otros puestos para ver si alguien había visto a Thomas por casualidad. Cuando quedó claro que todos los intentos habían fracasado, el día había terminado y la luz del día se estaba desvaneciendo. La camioneta de servicio de Woods se encontró con relativa rapidez. Estaba aparcada en el aparcamiento del inicio del sendero, perfectamente estacionada, sin signos de intento de robo ni de parada de emergencia. Las puertas estaban cerradas con llave. Las llaves no estaban dentro. Lógicamente, Thomas debería haberlas tenido. Dentro de la cabina encontraron una carpeta de trabajo con documentos, un termo con café frío y una chaqueta de repuesto. Esto ya era una señal alarmante. Una chaqueta de abrigo de repuesto suele llevarse en una excursión otoñal, especialmente en la montaña, y no se deja en el coche. Por otro lado, Woods llevaba uniforme, que incluía una chaqueta de abrigo, y puede que considerara innecesaria una prenda adicional. No había signos de prisa en el coche. Los objetos estaban ordenados y los papeles no estaban esparcidos. Al caer la noche, se tomó la decisión de iniciar una operación de búsqueda y rescate. Inmediatamente se asignaron importantes recursos a la misma, lo que era inusual para las primeras horas. Aún así, demostró lo mucho que la dirección valoraba el riesgo. Durante las 3 semanas siguientes, unas 180 personas participaron en la búsqueda: guardabosques, voluntarios, rescatistas profesionales y 6 perros de búsqueda especialmente entrenados con sus adiestradores. Se utilizaron helicópteros para inspeccionar el terreno y llevar a los equipos a zonas de difícil acceso. Los perros comenzaron su trabajo desde el aparcamiento, donde estaba estacionada la camioneta de servicio. Captaron el olor de los uniformes y las pertenencias personales que se habían dejado en el coche y en la casa de Thomas. El rastro desde el aparcamiento seguía el camino, siguiendo la ruta prevista de la patrulla. Durante unos 3 kilómetros, los perros siguieron con seguridad el rastro, sin mostrar ninguna vacilación. Su camino coincidía con la ruta lógica de un guardabosques que patrullaba la zona. Esta zona tiene un aumento gradual de la elevación, laderas boscosas y pedregales rocosos en algunos lugares. A una altitud de aproximadamente 50-200 pies, el rastro desembocaba en un campo rocoso. Allí, los árboles se aclaraban y en lugar de tierra y agujas de pino, aparecían bajo los pies grandes rocas de granito, formando un montón caótico. Aquí, ante un grupo de grandes rocas de granito, los perros se detuvieron. Hasta ese momento, habían seguido claramente el rastro de Thomas, pero entonces su comportamiento cambió drásticamente. Los adiestradores de perros observaron que los 6 perros comenzaron a dar vueltas, tratando de captar el rastro más lejos, pero llegaron al mismo callejón sin salida. Gimiendo, mostrando claramente su ansiedad, se negaron a seguir avanzando hacia arriba o hacia los lados. El jefe de los adiestradores de perros que observó esto, señaló en su informe que, en 19 años de trabajo, nunca había visto un caso en el que los 6 perros mostraran simultáneamente un comportamiento de rechazo similar en ausencia de obstáculos objetivos. Sus palabras, «esto no está bien», pasaron a formar parte del relato informal de la historia como un indicio de algo que iba más allá de la experiencia habitual. La zona donde terminaba el rastro no parecía particularmente inusual en términos de terreno. Era un campo rocoso con cantos
rodados por los que se podía caminar sin necesidad de escalada técnica. No había acantilados verticales ocultos, salientes notables ni grietas profundas que pudieran ocultar instantáneamente a una persona. Por supuesto, las grietas y cavidades entre las rocas son comunes en las cascadas. Aún así, una inspección visual minuciosa y la exploración con sondas no revelaron ningún lugar obvio donde se pudiera ocultar un cuerpo de manera que ni los perros, ni las personas, ni los helicópteros pudieran encontrarlo. Al cuarto día de la búsqueda, el tiempo empeoró considerablemente. Este empeoramiento no fue previsto por el servicio meteorológico como una tormenta severa. Las previsiones mencionaban el paso de frentes, pero no lo que realmente ocurrió. Se formaron densas nubes sobre las crestas y comenzó una repentina ventisca. A la altitud a la que trabajaban los equipos de búsqueda, las ráfagas de viento alcanzaban los 80 kilómetros por hora. La temperatura bajó a 18 grados Fahrenheit durante la noche. Esto significaba no solo un fuerte aumento del riesgo para la persona desaparecida. En ese momento, el tiempo crítico para la supervivencia sin refugio ya había pasado, sino también una grave amenaza para los buscadores. En tales condiciones, era imposible continuar con la búsqueda activa. La operación se suspendió durante 3 días. Algunas personas fueron enviadas a altitudes más bajas, mientras que otras fueron reasignadas a zonas más protegidas. Los ventisqueros y el hielo hicieron que el terreno fuera mucho más difícil de recorrer. Incluso si quedaban rastros, estaban enterrados bajo una nueva capa de nieve. Después de 3 semanas, la búsqueda se suspendió oficialmente. Thomas Woods fue declarado muerto en acto de servicio, sin que se encontrara su cuerpo. Los documentos indicaban que se presumía que había muerto en un accidente en las montañas mientras patrullaba. Para los compañeros de Thomas, esto significó no solo la pérdida de un empleado experimentado, sino también la aparición de un gran vacío. En una zona en la que un hombre que conocía el terreno desapareció literalmente de la nada, sin signos de lucha, sin un lugar destacado de caída, sin una trayectoria lógica. El campo rocoso donde terminaba el sendero fue adquiriendo poco a poco la reputación de ser un lugar que había que evitar, especialmente después del anochecer. Casi 7 años después, el 22 de agosto de 2001, la historia continuó de una manera que muchos de los que participaron en la búsqueda inicial aún no pueden aceptar como lógica. Ese día, un grupo de escaladores ascendía por el glaciar Forbidden a unos 2.500 metros de altitud. Desde el lugar donde terminaba el rastro de Thomas, esta distancia era de unos 18 kilómetros en línea recta, con un desnivel de unos 900 metros. Las rutas de esta zona ya no son senderos turísticos, son terrenos técnicos de gran altitud que implican cruzar glaciares, rocas y campos de nieve con equipo especializado de montañismo. En el borde del glaciar, en una zona de hielo antiguo parcialmente congelado, los escaladores observaron la silueta de un cuerpo humano. Les llevó algún tiempo acercarse lo suficiente para asegurarse de que no se trataba de un maniquí antiguo o de restos de equipo. A veces se encuentran fragmentos de antiguas expediciones en lugares como ese. Sin embargo, lo que vieron era sin duda un cuerpo humano, con la forma de un guardaparques. El uniforme, la característica combinación de colores verdes, la chaqueta con parches, el cinturón con una funda y una radio. Todo ello era llamativo. El hallazgo se comunicó inmediatamente al parque y a las fuerzas del orden locales. En poco tiempo, se dispuso un helicóptero para trasladar a un equipo de investigación y a especialistas en la evacuación de cadáveres desde grandes altitudes. El cuerpo fue cuidadosamente retirado del hielo, evitando daños mayores, y luego transportado cuesta abajo para su identificación y examen. El número de serie de la placa y los documentos encontrados junto al cuerpo confirmaron que se trataba de Thomas Woods, un guardaparques que había desaparecido 7 años antes. La escena que los expertos vieron en el lugar del hallazgo parecía inverosímil desde el principio, incluso para personas acostumbradas
a una amplia gama de situaciones relacionadas con muertes en la montaña. El cuerpo yacía boca arriba en una sección relativamente plana del glaciar, más cerca del borde, donde el hielo se había derretido, dejando al descubierto la parte superior. Los brazos estaban cruzados sobre el pecho, con los dedos entrelazados o muy juntos, una postura que recordaba más a la preparación para un entierro que al resultado de una caída. En una caída incontrolada, incluso si el cuerpo acaba por quedarse inmóvil, las extremidades suelen quedar dispuestas de forma caótica. Los brazos se echan hacia atrás, las piernas se extienden hacia los lados y el torso indica la dirección del movimiento. Esto no se observó aquí. Su uniforme estaba en su sitio y abrochado. No había indicios de que Woods hubiera intentado quitarse la chaqueta, desabrocharse la camisa o quitarse los zapatos. Esto es importante porque la hipotermia a veces provoca un efecto paradójico de desvestirse, en el que una persona que muere de frío experimenta una ilusión de calor y se quita la ropa. En este caso, su ropa permaneció intacta, los cordones de sus zapatos estaban atados, su chaqueta estaba completamente abrochada y su cinturón estaba abrochado. Su radio de servicio colgaba de su cinturón. Según las observaciones iniciales, no estaba dañado por el impacto ni la deformación. Las pilas, por supuesto, estaban agotadas. 7 años en el hielo garantizan una pérdida total de carga. Pero el dispositivo en sí parecía simplemente apagado. Esto significaba que Thomas tenía la capacidad física, al menos en teoría, de utilizar la radio hasta que las condiciones se volvieran críticas. Sin embargo, no se registraron más transmisiones después del contacto del mediodía del 8 de octubre de 1994. Junto al cuerpo yacía el cuaderno del guardabosques en una funda impermeable. Estos cuadernos son parte del equipo estándar. Las patrullas los utilizan para registrar el estado de los senderos, las infracciones, las condiciones meteorológicas y cualquier observación inusual. La funda desempeñó un papel decisivo. El papel del interior estaba bien conservado, lo que permitió leer las notas tomadas el día de la desaparición. La última entrada legible tenía fecha del 8 de octubre de 1994 y estaba marcada aproximadamente a las 2:30 p.m. Esto es unas 2,5 horas después del último contacto por radio. En ella, Thomas anotó: altitud de unos 5,400 pies. La aparición de una extraña niebla que se elevaba desde el fondo del desfiladero. El color de la niebla se describe como gris verdoso. En otra línea se señala que el servicio meteorológico no informó de ninguna niebla. Más adelante se indica que el aire parece vibrar y se oye un zumbido de baja frecuencia. Luego hay una nota sobre el inicio de mareos. Después de estas líneas, la escritura se vuelve irregular, las letras intermitentes y algunas palabras difíciles de distinguir. Las últimas palabras legibles son: subiendo más alto, no puedo controlar el movimiento. Esta frase sobre la incapacidad de controlar el movimiento es particularmente notable. Podría significar una condición puramente fisiológica, como la pérdida de coordinación, el desarrollo de síntomas neurológicos asociados con la hipoxia, la exposición a toxinas o una fuerte caída de presión. Pero también podría reflejar una sensación subjetiva de que las piernas siguen moviéndose sin el consentimiento de la conciencia. En cualquier caso, del registro se desprende que, en el momento de escribirlo, Thomas percibía la situación como anómala. Niebla de la que no se había advertido, aire vibrante, un zumbido y mareos. El examen del cuerpo tras su extracción del hielo se enfrentó a limitaciones evidentes. 7 años en un entorno glacial provocaron una momificación parcial, la destrucción de los tejidos blandos y cambios en las estructuras internas. El experto forense no pudo determinar la causa exacta de la muerte. No había signos aparentes de traumatismos graves, fracturas compatibles con una caída desde una gran altura o un fuerte golpe con una piedra.
Tampoco había signos claros de que la muerte se debiera a una hipotermia clásica, aunque las condiciones en la cima bien podrían haberla provocado. La ausencia de desnudez contradice la etapa final de la hipotermia. Sin embargo, no descarta la hipotermia moderada como uno de los factores. El elemento más misterioso fue otro descubrimiento. Al examinar el tejido pulmonar, el experto encontró, en la medida de lo posible, partículas microscópicas de ceniza volcánica. Los análisis químicos y mineralógicos mostraron que la composición de estas partículas correspondía a la ceniza característica de la erupción del monte St. Helens en 1980. En aquellos años, inmediatamente después de la erupción, las nubes y los depósitos de ceniza cubrieron una parte importante de la región. Se encontró en los tejados de las casas, en el suelo y en la nieve de las lejanas crestas. Pero, a mediados de la década de 1990, la mayor parte de este material había sido arrastrado por el agua o se había fijado de forma segura en el suelo. Ya no estaba presente en el aire como fracción inhalable. La presencia de cenizas frescas de este tipo en los pulmones de una persona que murió en 1994, 14 años después de la erupción, parecía, según el experto, casi imposible. En circunstancias normales, una persona podría haber inhalado esas cenizas en 1980 y las partículas podrían haber permanecido en los pulmones durante muchos años. Pero Thomas era un adolescente en ese momento. Vivía lejos de las zonas con altas concentraciones de cenizas y sus actividades profesionales en las cascadas del norte tuvieron lugar a finales de los años 80 y 90. No hay indicios en el expediente del caso de que estuviera involucrado en trabajos directamente en la zona del monte St. Helens, en el momento de la erupción o poco después. Por lo tanto, los investigadores se enfrentaron a una cadena de eslabones ilógicos. En su última transmisión de radio, Woods informa de que la patrulla avanza con normalidad y que tiene intención de regresar cuesta abajo. Su coche permanece en el inicio del sendero con sus pertenencias y documentos. Los perros siguen con confianza el rastro hasta un punto determinado a una altitud de unos 1500 metros, tras lo cual el rastro se interrumpe en un grupo de rocas y los 6 perros muestran un comportamiento anormal. Unos días más tarde, una tormenta repentina e inesperada azota la zona. 7 años después, el cuerpo es encontrado en el glaciar Forbidden, a una altitud de unos 2500 metros, a 18 kilómetros en línea recta del punto donde se interrumpe el rastro y 900 metros por encima de él, en una zona a la que Thomas no podría haber llegado físicamente sin equipo de escalada y el entrenamiento adecuado. Viste ropa normal, sin crampones, piolet ni cuerda. La posición del cuerpo no indica una caída. La ropa no sugiere hipotermia con desvestimiento paradójico. Y la radio está intacta, pero sin usar. La última entrada del cuaderno hace referencia a una extraña niebla, un zumbido de baja frecuencia y una sensación de pérdida de control sobre los propios movimientos. Se encuentran cenizas en los pulmones, lo que concuerda con los acontecimientos ocurridos hace 14 años y en una zona geográfica diferente. Oficialmente, el caso se cerró como muerte en circunstancias inexplicables mientras se desempeñaban funciones oficiales. Formalmente, no hay nada inusual en esta redacción. Muchos casos en los que se encuentra un cuerpo en condiciones que no permiten determinar claramente la causa de la muerte reciben conclusiones similares. Sin embargo, extraoficialmente, los colegas de Thomas y muchos de los que participaron en la búsqueda y la investigación consideran que este es uno de los episodios más extraños e inquietantes de la historia de North Cascades. En el campo rocoso, a una altitud de unos 1585 metros, donde terminaba el rastro del perro, los guardabosques instalaron una pequeña placa conmemorativa con el nombre de Thomas Woods y la fecha de su desaparición, escrita en su totalidad, 8 de octubre de 1994. Para los visitantes, parece un memorial normal
dedicado a un empleado que murió en las montañas. Para quienes conocen los detalles, la placa ha sido una advertencia. Muchos guardabosques que trabajan en el valle de Stehekin y en la zona del Paso de Cascade prefieren no quedarse allí después del anochecer, aunque no hay ninguna normativa oficial que lo prohíba. Sus relatos orales no están teñidos de superstición, sino de respeto por un lugar en el que uno de sus colegas más experimentados desapareció de una forma que no debería ocurrirle a alguien que conoce tan bien la montaña, los senderos y sus propios límites. Si esta historia te ha hecho pensar, dale a me gusta. Si quieres escuchar más historias que desafían la lógica, suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte los nuevos episodios. Escribe en los comentarios, ¿crees que está sucediendo algo en los parques nacionales que las autoridades prefieren mantener oculto? ¿Has encontrado tú mismo algo inexplicable en el bosque o en las montañas? Tus historias pueden convertirse en la base de futuros episodios. Comparte este vídeo con aquellos que no temen conocer la verdad, con aquellos que entienden que no todo lo que ocurre en las profundidades de la naturaleza tiene una explicación racional.